Armando, los que no encienden sus cámaras les vas a dar como no presentados, ¿ya? O no están presentes. Está bien, doctor. Por favor, compañeros, ¿pueden prender cámaras? Estoy revisando. Ya, hemos estado viendo las formas de extinción de las obligaciones o la deuda tributaria. Ya hemos hecho la diferencia en lo que es una deuda tributaria o una obligación tributaria. Eso ya sabemos. En sí hemos acabado todo lo que es con relación a la primera forma de extinción de las deudas o de la deuda de la obligación tributaria, cuál es el pago, el artículo 51, adelante. Hoy día vamos a ver la compensación, vamos a tratar de acabar con la confusión, con la novación y con la prescripción y las otras formas de extinción en el derecho aduanero. Para después, hoy día si acabamos más el tema del domicilio tributario. Con eso ya estaríamos acabando los dos primeros libros o las dos partes del título del Código Tributario. Es decir, después ya estaríamos entrando a partir del artículo 64, donde vamos a ver el derecho tributario material y formal, que propiamente lo que estamos viendo es el derecho material. Vamos a ver después el formal. Es decir, que hasta el artículo 63 ya estaríamos acabando con dos títulos del Código Tributario. A ver, ¿qué se entiende por compensación? ¿Qué es compensar? ¿Ya? ¿Qué dice el artículo 56 y qué dicen este autor, el doctor Benítez, con relación a la figura de la extinción, 8.3, como también señala el Código Civil? No es más que otra forma, otro modo de extinguir una obligación. Vamos cambiándolo, por favor. Pero la condición 8.3 en el esta precio figura base ya está, licenciado. exige de que entre el sujeto activo, que es la administración tributaria, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, entonces mínimamente tendría que ponerle 8.3, debe digamos, de existir entre ambas partes en la precio calidad base. o la 8.3. titularidad de ser acreedor y a la vez deudor. Ejemplo, yo por ejemplo le debo a Diana Vamos cambiándolo, Isabel, por favor. 1.000 bolivianos. 8.3 el Pero precio ella base también ya está, me debe licenciado. a mí 500 bolivianos. Entonces, yo le debo un monto de dinero, ella también me Listo, debe, lo guardas y ya está. Tenemos la misma calidad. Entonces, está quedando claro, ¿no es cierto?, que en las facturas, por más que lo cambie, los cambios no van a ir hacia atrás, sino de ahí en adelante, para que justamente evitar la distorsión entre los documentos emitidos y nuestra contabilidad. Entonces, vean ustedes cómo el control interno en este esquema funciona, ¿no es cierto? Puede llegar. Entonces, la información que hemos ido cargando no es solo que cargado y ya se acabó, ¿no es cierto? Tengo que hacer un control de calidad del movimiento de todo lo que tengo, ¿de acuerdo? Entonces, es súper importante. Entonces, en esos una vez casos, más, vuelve por favor al tema de reportes. Vamos a ver algún otro tipo de normas que pudiera haber, compensar, ¿de acuerdo?, con un nuevo tributo, pero en una nueva gestión fiscal. Por decir, si hoy en tema de ventas ya está, digamos, no hay problema. Alguien se ha acordado de que tiene 1.000 bolivianos, entonces no me va a devolver en esta gestión. Ya vamos a acabar, no sé si vale la pena que en la próxima gestión, pero con la figura de la compensación, es decir, la administración tributaria, así sea la alcaldía, así sea impuestos internos, así sea la no, está bien ya eso. Lo que pasa es que, a ver, vuelve a reportes nada más. Ya hemos corregido, los 50 también ya está corregido, eso era todo lo que teníamos, ¿no es cierto?
Uno más, por No favor. te hacen la devolución. Vamos a ver de qué sumas dicen de dinero, esas sino que solamente te ventas por vendedor. Creo que no hemos te dicen colocado que el te debía vendedor, ¿no es tanto, cierto? entonces ya no vas a pagar. Sí, Y no había vendedores. te hacemos una Clientes. repetición El estado de en la cuentas por figura de clientes también les acceso. puede servir. Pero eso ya en ¿Cuáles la son los realidad, cuando requisitos? ustedes Si hemos estén dicho de que trabajando, van a ver que en ambas toda la partes debe información lo existir tienen. Ya nadie les va a pescar. las Si les piden cualidades de información ser de titular y rentabilidad acreedor por a la producto, relación. pucha, lo van a 1. tener 2. inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, Esta esa es la compensación ventaja de los puede ser sistemas contables en la solicitado nube, a ¿ya? petición Entonces, de parte, o sea, por el vendedor, a contribuyente ver, puede haz clic decirle a en la, vendedor, creo que ahí no hemos cargado la información, no debería administración de salir tributaria, nada, tú me debes una suma de Sí, dinero no, y no pagar sale nada, o licenciado. compensar. ¿no es cierto? O Ya, listo, puede vuelves ser por de favor manera atrás. oficioso cuando Quiero ver la la opción dentro de los administración reportes. tributaria Hay uno que decía para reconoce, trabajar. A ver, veremos qué que más tenía adelante ahí. vamos a ver por qué, porque ¿De qué medida los nos sirve eso? tributos Una más atrás, por o favor. el pago de tributos tiene un fin social, tiene un fin de ser, de garantizar la tranquilidad Ok. y la paz, y por esos principios la administración tributaria no puede Una más, por apropiarse favor, de de que recursos puedas retroceder. privados. Sigue apareciendo en la Entonces, pantalla de esto. oficio puede promover la compensación. Ah, está cargando. Ay, ay, ay. Ahora, también otro de los requisitos son Bueno, de que chicos, los ¿hasta ahí qué les parece? del contribuyente Como tenemos tienen 12 que estar, días más, tienen el que día ser voy a en preparar demasía, ¿no? mañana O sea, tiene que haber que haya y se los voy a pagado poner en al demasía o haya pagado al intereses Classroom en exceso, facturas siempre para a la trabajar, por favor. administración A ver, un tributaria. clic en para trabajar. Además Hay de dos eso, reportes. Vamos a ver tienen qué que ser reportes son esos. deudas, obligaciones tributarias o deuda tributaria ya liquidada. Exportar Tiene que facturas. ser real. Informe No es que por decir, gestor. Bueno, no, yo creo que he exportar pagado facturas 1.000 en exceso y ahora creo que me es debe. una No, belleza tiene que estar el tema de liquidado. análisis de datos. Se le pide a Y otra vez impuestos, o más se le les digo, pide les comparto a lo la que uno va alcaldía haciendo. mediante una La nota que lo vamos a verdad, aprender a ya veces, en el bueno, a procedimiento mí me pasaron un contencioso. trabajo y Se le era dice, para ayer. hemos pagado en exceso Entonces y tenía que usted ver, me y esta debe mañana me tanto, lo entonces tiene pasaron, que ¿no? El salir una trabajo, más o resolución menos alrededor de donde las 10 de la tu mañana. deuda o tu crédito Aproximadamente sea real. 1800 No puede ser facturas una en formato resolución. PDF. ¿Ya? Y las 1800 facturas Entonces, tenía que ponerlo eso en es formato Excel para hacer análisis de la figurita datos. de la compensación de las Y realmente ha sido una obligaciones locura, digamos, para ver tributarias. cómo en esta circunstancia, cuando Además tú de manejas análisis de datos, puedes generarlo, ¿no? Y estas alrededor de las 2 de la tarde ya estaba concluyendo todo prestaciones el o trabajo, estas digamos, ¿no? O sea, ya obligaciones enviando para ver tienen y que hacer ser análisis de datos. de Realmente dineros una que maravilla, es una realmente, de maravilla. dineros o de Es una maravilla intereses manejar que herramientas realmente sean tecnológicas que te permitan hacer producto ese de la trabajo. ¿Por qué? obligación Porque o de la deuda ya les digo, tributaria. más o menos No se puede 1850, compensar 70 con otras facturas deudas que en no sean formato PDF obligaciones y bueno, tributarias. había que Les hago convertirlos un a Excel. ejemplo. Entonces, Por por la decir, yo cantidad, no soy sé, abogado la idea de que se les impuestos ocurre a internos. ustedes para ver cómo pueden ¿Ya? hacerlo, ¿no es cierto? Entonces yo como Entonces, cuando abogado hablamos debo de de facturas, emitir mis en este caso facturas, debo de tenemos una gran descargarme, ventaja, debo de ¿no? pagar el IVA, el Utilizaremos IVA y esto, pago van a los ver ustedes impuestos, ¿verdad? cómo lo que yo he hecho, ¿Ya? esto lo va a hacer Pero mucho más impuestos rápido. nacionales, a mí me deben mis sueldos, por decir, no me ha pagado un sueldo de 3, Exportar 4, facturas, 5 meses, ponlo no por me ha favor, pagado y mi en la sueldo. parte de arriba, si Y se fijan, probablemente con dice esta Excel. crisis que está O sea, existiendo es una actualmente en maravilla. Bolivia, ¿Por qué? Porque hay una perspectiva de que muchas instituciones no van a llegar a pagar sueldos a sus servidores públicos. Y lo mismo puede suceder en el gobierno municipal, lo mismo puede suceder en impuestos internos o en aduana nacional. Y yo no le puedo decir a impuestos Dado internos, cero. ¿sabe qué? Como tú me debes Eso, mis honorarios, que yo gano mensual 7.000 bolivianos, 3 por 7, 21, me debes 21.000 bolivianos, y yo te debo impuestos también de 5 meses, entonces no puedo compensar ese tipo digamos que de llegas a 11.3, ¿de acuerdo? prestaciones. O sea, una No hay prestación problema. Entonces, ahora sí, profesional esto estaría con un corregido y impuesto guardarlo, por o con una favor. obligación tributaria. No. Se compensa solamente cuando el contribuyente ha pagado en exceso o ha pagado indebidamente o ha sido cobrado por la 75 hemos visto para que suba y por lo general debe estar 10.01, digamos. A ver, ponle 10, por ¿no? favor. Entonces, en el esos precio casos, base no líquido. ese tipo de
Sí. prestaciones económicas es que se puede compensar. Las deudas civiles, por decir, a ver, la alcaldía trabaja, o impuestos internos, trabaja con una imprenta, que esa imprenta digamos que le llegas a entrega 11.3, ¿de formularios. acuerdo? ¿Para qué? Para No hay que problema. pueda emitir Entonces, ahora los sí, esto formularios estaría a los corregido y contribuyentes. guardarlo, por favor. E impuestos internos, hace un contrato administrativo, un contrato público con esa imprenta. Entonces, fijan un precio bajo una partida por un periodo para que le puedan pagar por la entrega de los formularios o de los billetes o de los volveremos timbres ahora o de nuevamente las al letras tema de cambios de que hacen las de imprentas. reportes Pero veremos si ha habido impuestos no le alguna paga. corrección, porque a No le veces paga los por el sistemas precio te de los corrigen de ahí hacia formularios. adelante. Ya no Entonces, necesariamente. la imprenta también entra Ahora sí, en mora nuevamente te en vas sus a deudas tributarias. rentabilidad. No Veremos puede si ha habido algún compensar cambio. esa obligación civil. Si no ha habido o cambio, pública quiere decir que es con por una el tema obligación histórico, tributaria. ¿no? O sea, ahí está probado. Tienen que ser pero solamente vamos a ver, obligaciones o deudas tributarias está por el o tema dentro de las histórico, ¿no es obligaciones cierto? materiales y El cambio obligaciones que hemos formales. hecho se va a modificar, Esas pero a obligaciones están partir de hoy hacia exentas de adelante. Lo demás ya compensación. salió. Pero ¿por qué maneja esta lógica, digamos, Ahora la computadora, viene el sistema? punto Se supone que esta factura 2.2, que es a la un acción de determinado cliente, repetición, y esto yo está ya en le he el artículo facturado. Entonces, el 121, hecho de cambiar 122, no me va, o sea, estoy 123 y modificando el precio de venta, 124 de ¿no es la cierto? Pero o en la del factura yo Código ya he Tributario. facturado lo A ver, físico. ¿quién Por puede eso es dar que una los lectura sistemas, a estos por artículos? sentido de control interno, no lo corrigen hacia atrás. ¿Por qué? Porque mi factura no va a igualar con mi dato de la contabilidad, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta estos pequeños detallitos que estamos hablando, que en la realidad así opera. Pero por lo No hay menos ahora ya no voluntarios. va a tener el error de aquí en Licenciado, ¿qué adelante. códigos dijo o Entonces, qué ahorita ya nos artículos? ha ¿Puede generado repetir? este tema, ¿no es El cierto? artículo, o sea, ¿cómo se opera la compensación? O sea, ¿cómo se opera la compensación? ¿Cómo podemos Vamos decirle, cambiándolo, por sabe favor. qué, señor alcalde o señor impuestos internos, 8.3 en usted precio. me debe dinero porque yo he pagado en exceso? Entonces, eso está reglamentado en el artículo 121 al 124 del Código Tributario. Eso es el amparo por el cual ustedes, cuando sean contadores de una empresa y la empresa haya pagado en exceso, y ustedes tienen que dar solución con esta figurita, que es la compensación. Y ustedes, como contadores, van a ganar el 10% de honorarios de esa suma excedente. Entonces, está ahí en el artículo 121, 122, que ampara la figura de una extinción de la obligación tributaria mediante la compensación. ¿Qué dice el artículo 121? La acción de repetición es aquella que puede utilizar los sujetos pasivos y o directos interesados. Cuando hablamos de interesados, puede ser incluso los terceros responsables, para reclamar a la administración tributaria, ya sea aduana nacional, ya sea gobierno municipal, ya sea impuestos internos, la restitución de pagos indebidos o en excesos efectuado por concepto tributario. Lo que les expliqué hace un momento, ¿no ve? No tiene nada que ver con las obligaciones civiles ni con las obligaciones laborales, ni honorarios de prestaciones profesionales. No tiene nada que ver para pedir la compensación. Este artículo 121 ha sido modificado o ha sido, por decir, reforzado por el Decreto Supremo 23310 del 2004, y dice: la acción de repetición dispuesta en el artículo 121 y siguientes del Código Tributario comprende, ahí está, los tributos, o sea, cuando tú pagas de manera excedentaria, los intereses, porque también la administración tributaria te puede pagar intereses cuando tú has pagado de manera indebida y ellos tenían un plazo para devolverte tu pago indebido o compensarte,
pero no te han compensado en un tiempo determinado, entonces la alcaldía o impuestos internos te debe intereses o incluso a las multas se pueden compensar, siempre y cuando sean pagos indebidamente o en exceso. Y esto también, este decreto supremo, en este artículo 16, cuando habla de la repetición, sustenta y dice en el párrafo segundo, la administración tributaria que hubiese recibido el pago indebido o en exceso es competente para resolver la acción de repetición. Si tú has pagado en exceso un impuesto por tu casa en la alcaldía, ¿a quién tienes que pedir la repetición? Tienes que pedir a la misma autoridad o administración tributaria que sería la alcaldía. Él es el competente. No te pueden decir demandame vía judicial, no te pueden decir acudir al juez o anda quejate a Evo Morales, no te pueden decir eso. Tienen que resolver ellos como listo, lo guardas y ya competentes. Entonces, está quedando claro, ¿no es cierto?, que en las facturas, por más que lo cambie, los cambios no van a ir hacia atrás, sino de ahí en adelante, para que justamente evitar la distorsión entre los documentos emitidos y nuestra contabilidad. Entonces, vean ustedes cómo el control interno en este esquema funciona, ¿no es cierto? La administración tributaria. Entonces, la información que hemos ido cargando no es solo que he cargado y ya se acabó. En el artículo 122 tengo que hacer un control de calidad del movimiento de todo lo que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, es súper importante. Y una vez más, vuelve por favor al tema de reportes. Vamos a ver algún otro tipo de normas que pudiera haber. ¿De acuerdo? Está bien. Después, el artículo 123 es la petición solicitada en por tema los de ventas sustitutos ya está, digamos, no hay problema. Alguien se ha acordado de que tiene clase. ¿Quién será? Existe ahora no sé otra si vale la figura pena también. que... ¿Cuál es la figura de la devolución? Y esto está amparada, reglamentada en el artículo 125 al 128 del Código del Código Tributario. No, de la misma forma, ahora, lo que pasa es que, a ver, vuelve a reportes nada más. ¿Ya? O se ya hemos corregido, acciona los 50 también ya está corregido. Eso era todo lo que teníamos, ¿no es cierto? La restitución uno más, por favor. O total. Vamos a ver qué dicen esas ventas por vendedor. Creo que no hemos colocado el vendedor, ¿no es cierto? Administración tributaria. Entonces, esa parte revisan en el Código Tributario para que puedan quedar más ilustrados en esa figura. La otra figura a la que entramos ahora es la confusión. Les decía yo de que estas figuritas están siempre descritas y no es más que una copia del Código Civil, porque el Código Civil habla de estas figuras. La diferencia de que en estos casos estamos hablando siempre de carácter público. No estamos hablando de carácter privado como regula el Código Civil. La confusión también es otra forma de extinción de la obligación tributaria, pero el requisito es de que en la misma persona se reúnan las cualidades de deudor y acreedor. Ya no es, en esa figura es de que tiene que existir una figura unilateral, ya no existe una figura bilateral, es decir, entre el contribuyente, que es a la vez deudor y acreedor, y la administración tributaria, que es deudor y acreedor. No, en eso ya no existe en esta figura de la confusión. ¿Ya? A ver, ¿quién puede leer el artículo 57 del Código Tributario? Yo, licenciado. A ver. Subsección 3, confusión. Artículo 57, confusión. Se producirá la extinción de la administración tributaria titular de la deuda tributaria, quedará colocada en la situación de deudor de la misma,
como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos al tributo. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué sucede en esto? Les he dicho de que procede o es otra forma de extinción de la obligación tributaria cuando en una misma persona de carácter unilateral, ¿ya?, se configuran las cualidades de acreedor y deudor. Y siguiendo el artículo 57, generalmente procede estos hechos de extinción cuando el titular de la obligación tributaria, que es la administración tributaria. Cuando hablamos de la administración tributaria, estamos hablando de impuestos internos, del gobierno municipal o de la aduana nacional. Ya, eso se van a memorizar. Ya, siendo este acreedor, ya, y el contribuyente siendo deudor, puede suceder de que el acreedor embargue o suceda o expropie o le remate su bien o se adjudique el bien del contribuyente por no haber pagado impuestos. Entonces, el ente titular de la obligación tributaria se hace propio, es decir, ejerce su derecho de propiedad porque sucede a título universal o como propietario. Entonces, por decir, a ver, yo soy el alcalde y allí está prórroga, o como ha pasado en el caso que yo estaba llevando, este caso del señor Catanas, ¿no? Que no conocí Catanas, del señor Hernán, no me da ya su nombre, del Hernán Cámara. Este señor tenía en Santa Cruz una propiedad inmensa donde funcionaba casas de citas, pero debía innumerables de impuestos al gobierno municipal. Entonces, el gobierno municipal se ha apropiado de estos bienes, ¿ya? Al apropiarse de los bienes, se ha vuelto uno acreedor y a la vez se ha vuelto deudor, porque él mismo se debía sus impuestos, porque él ya es dueño. O como sucede también en las compras y ventas, en las expropiaciones de bienes públicos. Entonces ya no se le puede perseguir por el cobro del resto o de los impuestos al anterior sujeto pasivo. Ahí ya se confunde o se confusiona la obligación tributaria. ¿Se entiende? Sí, licenciado. A ver, alguien está levantando la mano. A Pasa Cortés. No, estaba diciendo que está bien, que se entiende. Ya. Pasamos a la segunda figurita, o a la cuarta figurita, ¿cuál es la condonación? De esto ya hemos hablado cuando hemos hablado más adelante de las obligaciones tributarias. Ya, es otra forma también de extinción de la obligación tributaria, llamada condonación o llamado perdón o llamada también quita, que no es más que una liberación, no es más que una extinción, no es más que una remisión, pues, de la deuda, de una obligación tributaria de manera unilateral. Es decir, que la administración tributaria de manera unilateral y de manera expresa y de carácter gratuito te condona o te libera del pago, ya sea parcial o total, de la obligación o deuda tributaria. De cualquiera de los dos te puede liberar. Pero esta liberación no puede ser a capricho de la administración tributaria. Esta liberación o condonación tiene que ser mediante una ley expresa, especial, y una ley de carácter general. Probablemente por estos hechos que Bolivia está sucediendo,
yo más que seguro, y ustedes también van a estar atentos, de que probablemente el gobierno emita algunos decretos supremos donde va a tener que condonar ciertos impuestos, ya sean de manera total o ya sea de manera parcial, ¿no? Entonces, pero tiene que ser mediante una ley. Y esta condonación puede ser al capital, es decir, a la obligación tributaria, o puede ser también a la deuda tributaria. Ya les he explicado la diferencia. La obligación tributaria es el capital y la deuda tributaria está compuesta por las multas o los intereses o las sanciones. ¿Ya? O también puede ser solamente no al capital, pero sí puede ser a las multas o a los intereses. O sea, no siempre puede ser a los dos. Puede ser a uno o puede ser al otro, o puede ser a los dos. Puede ser a la obligación tributaria o a la deuda tributaria. Hay una diferencia entre la condonación y la exención, que también hemos hablado en temas anteriores de la exención. ¿Cuál es la diferencia entre condonación y exención? En la condonación es de que tiene que existir la obligación tributaria. Actualmente, por ejemplo, Estados Unidos Radio Panamericana dice que hay empresas de radiotaxis, de que hay personas que han sacado 3, 4, 5 radiotaxis para hacer trabajar, entonces ya deben créditos por no haber pagado a sus rentas, no, por no haber pagado, por ejemplo, obligaciones ante el gobierno municipal, no han pagado porque no están trabajando y todo aquello, ¿ya? Entonces, tiene que existir, ya existe una obligación tributaria. Es más, debe existir ya una deuda tributaria. Entonces, en la condonación, el requisito es de que tiene que existir la deuda. Porque si no existe la deuda, no existe la condonación. Lo que no sucede en la exención. En la exención, por ejemplo, no existe la deuda tributaria. ¿Qué ha dicho el gobierno de Paz al inicio, cuando ha entrado de gobierno? Ha dicho el primer decreto, el 55, 33, creo que no me acuerdo bien. Decía que están exentos, están libres aquellos o aquellas personas que quieran comercializar línea negra. O sea, a ver, por ejemplo, Yandira, ella no era comerciante, ella no debía nadie a nada, no debía ni a impuestos, no debía a nadie, ni en la aduana, no debía. Pero cuando el presidente ha emitido ese decreto supremo y dice que están libres los que se dediquen, está liberando del impuesto total para esas personas que se van a dedicar al comercio, que no tienen una deuda tributaria. Esa es la diferencia entre condonación y exención. Ya, hasta aquí facilito. Hay otra figurita también con la condonación, y esto van a ver en el Código Tributario, que son las amnistías tributarias, ¿ya? También conocido como blanqueo de obligaciones tributarias. Son similares a las condonaciones. ¿Por qué? Porque se exige que también el contribuyente tiene que estar compuesto como sujeto activo con una obligación tributaria. Entonces, ya sea el gobierno nacional, ya sea el gobierno departamental, o ya sea cualquier otro ente o de la administración tributaria, puede decretar amnistías tributarias mediante una ley expresa. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo generalmente sucede esto? No sucede en estos momentos que Bolivia está viviendo una crisis. Existe generalmente cuando existen excesos de contrabando, existe cuando existe
por ejemplo, defraudaciones o evasiones de impuestos, entonces existen ciertos países en los que constantemente entran contrabandos y contrabandos, ya sean entran autos chutos, entran mercancías chutas. Entonces, en esos casos, el gobierno puede decretar o puede emitir una ley o un decreto que disponga la amnistía tributaria. ¿Ya? En eso se da, en muchos países se da eso. En Bolivia se ha dado con relación a los autos chutos, ¿no ve? Esto está en el Código Tributario, también se regula esto. Ya, vamos a entrar ahora al 2.5, a la prescripción extintiva o prescripción liberatoria. Existen, esto es otra forma de extinción de las obligaciones tributarias, ¿ya? No es más que también una copia del Código Civil, porque el Código Civil habla de la prescripción adquisitiva y de la prescripción extintiva. La prescripción adquisitiva se aplica en los casos de la usucapión, cuando una persona quiere hacerse propio de un bien inmueble o mueble. No tiene nada que ver en materia tributaria. En materia tributaria se aplica la prescripción extintiva o la prescripción liberatoria. Es decir, que por el lapso o por el transcurso de un periodo y por la inactividad o inacción de persecución económica por parte de la administración tributaria, el contribuyente puede liberarse de esa obligación tributaria planteando la prescripción o por el transcurso de un lapso de tiempo que el Código Tributario regula en el artículo 59, por el lapso de 8 años, si la alcaldía no te emite una nota de cargo, no te emite una resolución determinativa que te diga tú debes, antes que pasen los 8 años o ampliable a 2 años en algunos casos, entonces ustedes o el contribuyente o el sujeto pasivo en la vía administrativa, en la fase administrativa o en la fase judicial, se puede oponer una excepción de prescripción. Es decir, como no me has cobrado más de 8 años y ha vencido 8 años, entonces tú ya no me puedes exigir que te pague. ¿Por qué? Porque la ley, el artículo 59 y siguientes del Código Tributario, me ampara liberarme de las obligaciones o de las deudas tributarias que yo te debía por un hecho generador o por un hecho imponible. Entonces, el plazo es de 8 años, como una sanción por la inactividad de la administración tributaria. ¿Cuál es el fin? Ya hay personas que deben 8, 10 años a la administración tributaria y no han pagado sus impuestos, y los impuestos tienen una finalidad de cumplir fines sociales, mantener la equidad, el desarrollo de un Estado, la educación, la salud, las vías, los caminos, los hospitales y todo aquello, ¿no? Entonces, todos se pueden amparar en esta figura de la prescripción. No tanto es así, no tanto es así. ¿Ya? Existen dos teorías, una teoría justificativa de la subjetiva y una teoría justificativa objetiva. La primera teoría dice que es una renuncia. Supuestamente la alcaldía dice, no voy a cobrar, o sea, por su inactividad, conducta negligente, conducta pasiva, conducta omitiva. Entonces, como una sanción,
como una sanción a la alcaldía o a impuestos internos que no ha hecho la labor de fiscalización, entonces se le debe de sancionar y no se le debe de pagar esos impuestos. Eso es lo que dice la teoría subjetiva. Pero la teoría objetiva dice, no es como una sanción, sino que en esa teoría vela el carácter, vela la tranquilidad, la paz, la seguridad social del contribuyente. Es decir, de que la administración tributaria, no toda una generación puede hacerte de la persecución para el cobro de las obligaciones o las deudas tributarias. Existe un tiempo en que el contribuyente tiene que descansar. No toda la vida puede estar siendo demandado o perseguirte de manera eterna o por generaciones para el cobro. Entonces, el principio no había sido una sanción, no había sido una negligencia, la justificación, sino que había sido una necesidad o utilidad social, una seguridad jurídica, una tranquilidad social a todos los contribuyentes. ¿Ya? Entonces, con esas finalidades, sí se puede plantear la prescripción en materia tributaria, con esa finalidad. Y esto está reconocido en el artículo 3 de la Ley 154. El Código Tributario también los reconoce, aunque ha existido fallos de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Justicia, ha existido acciones de amparos constitucionales del Tribunal Constitucional, pero actualmente sí, la administración tributaria, y así como por ejemplo existen los fallos que dicta la administración tributaria, cuál es la autoridad de impugnación tributaria, que vamos a ver más adelante en el derecho tributario formal, ha emitido desde el año 2011 ciertos fallos dentro de los procesos contenciosos tributarios, de que está vigente la prescripción de los tributos a nivel nacional. Y ahí está el artículo 59 del Código Tributario, que dice que las acciones de la administración tributaria prescriben a los 8 años. ¿Para quiénes prescriben? Para la administración tributaria. ¿Para qué? Para que ya no te va a poder ni controlar, no te va a poder ni investigar, ni verificar, ni comprobar, ni fiscalizarte en tus actividades comerciales, para que puedas pagar tus obligaciones tributarias. Prescribe en 8 años también la determinación de deudas tributarias. Prescribe también en 8 años para imponerte sanciones tributarias. De estas tres figuras, ya se pueden ampliar a 2 años más, es decir, a 8 años, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no haya cumplido con obligaciones formales. O sea, ha pasado 8 años y vos no has registrado, por decir, tu empresa a un régimen que te correspondía. Entonces, pasados los 8 años, no le puedes plantear prescripción al gobierno o a impuestos nacionales, ¿ya? Si no, te exige 10 años. Se amplía 10 años cuando no has cumplido obligaciones formales. O cuando el sujeto pasivo o el tercero responsable se ha inscrito de manera intencionada para hacerle ingresar en error a la administración tributaria en otro régimen diferente, entonces no te amparas en 8 años, te amparas en 10 años. Otro, también se amplía a 10 años si el sujeto pasivo o el contribuyente
¿ya?, ha cometido delitos tributarios, ¿ya?, ha falsificado facturas, ha realizado una serie de ilícitos tributarios o ha realizado actividades, operaciones comerciales en otros países donde se exige menos tributo. Es decir, has querido evadir ciertos impuestos. En esos casos no te puedes amparar con los 8 años, sino que te tienes que amparar en 10 años. Listo. Entonces ya sabemos qué fines cumple la prescripción, qué es la prescripción, cuándo opera, en qué casos opera y cuál es el plazo y el cómo. ¿No ve? ¿Hasta ahí preguntas? Ya, a ver. ¿De cuándo a cuándo se debe de plantear la prescripción de los 8 años? A ver, les voy a dar una figura, porque materia civil es bien sencillo que materia tributaria. En materia civil, las obligaciones civiles prescriben en 5 años. Por ejemplo, a ver, si Brenda, Eliana, ¿estás ahí? Sí, licenciado. Ya. A ver, Brenda, Eliana, a mí me debe $500. ¿Ya? Entonces, hemos firmado un contrato de préstamo de dinero por 1 año. Entonces, hoy día es, ¿hoy qué fecha es? 1 de junio del año 2026. Entonces, ¿cuándo vence su deuda para que Brenda me pague? ¿Cuándo vence? Aleida, ¿cuándo vence? Hemos hecho un contrato de préstamo de dinero por 1 año. Hoy día yo le he entregado a Brenda, le he entregado los $500 por el plazo de 1 año. Hoy es 1 de junio del 2026. ¿Cuándo vence ese año? A ver, ¿quién? Gabriel. ¿Cuándo pues me tiene que devolver la Brenda los $500? El 1 de junio del 2027, licenciado. Exactamente. Cosas básicas no se ubican. Ustedes son de San Andrés. No son de privadas. Los de privadas me estás ahí humeando. Ya. Entonces, el 1 de junio del año 2027, Brenda ya está en mora. A partir del 1 de junio del 2027, como ya está en mora y no me ha devuelto el dinero, entonces Brenda no me devuelve, ya se computa desde el 1 de junio del 2027, 1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, hasta el 1 de junio de 1932, la Brenda ya me puede plantear excepción de prescripción, porque yo esos 5 años no le he notificado ni con carta notariada, no le he interrumpido, le he dicho, a ver, pagame, pues, tiene que ser con documentos, no puedo decir, no puedo ir yo y hacer mi justicia con mano propia, pegarle, o no, tienen que decir con una carta notariada, pagame, ¿no? Entonces, yo me he inactivado, me he quedado pasivo, omitido. Entonces, Brenda, en los 5 años, hace valer su prescripción extintiva liberatoria. Yo pierdo esos $500 por no haber activado una demanda preliminar o cualquier otra forma de intimación en mora. ¿Ya? Eso sucede en materia civil. En materia tributaria no es así.
Escúchenme bien esto, porque yo les voy a preguntar en el examen esto, tienen que saber. En materia tributaria se computa no como en materia civil, sino que se computa al próximo año del año fiscal. Les hago un ejemplo. A ver, por decir, a ver, un ejemplo más sencillito. A ver, por decir, a ver, la acción de controlar, investigar, verificar y fiscalizar tributos, así como, o sea la alcaldía tiene facultades de controlar, de investigar o decirte, toma, debes tanto de dinero, ¿ya? Eso, él tiene 8 años para hacerte todo eso. Si en los 8 años él no hace nada de eso, ¿ya? No hace nada de eso, entonces, por decir, a partir de hoy día, que hoy es 1 de junio, ¿ya? No vamos a esperar, pues, de momento a momento como en materia civil, sino que se computa, por decir, a partir de hoy día, que es 1 de junio, no se va a computar el primer año como en materia civil, el 1 de junio del 2027. No se computa a partir de ese momento. Se computa a partir del próximo año, del año o del periodo fiscal. ¿Cuál es el año o el periodo fiscal? ¿Cómo es? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Exactamente. Entonces, nosotros no vamos a computar a partir del 1 de junio del año 2027 la prescripción. No te va a computar la administración tributaria desde esa fecha. Te va a computar desde el 1 de enero del año fiscal. Por eso es que le he hecho la diferencia con el Código Civil, en materia civil. ¿Me dejo de entender, no ve? Cuando hay un perdonazo, les voy a explicar cuando entremos a la interrupción. A ver, la acción de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, lo que dice el artículo 59, a ver, numeral 1, síganme con el código tributario, ahí se van a ubicar. Así como la determinación de la deuda, cuando de manera oficiosa la alcaldía te notifica llegar con una resolución de determinación tributaria, prescribe ¿en cuántos años? Las reglas en 8 años. ¿Ya? Ahora, ¿desde cuándo se computa esos 8 años? Eso es la pregunta. Por decir, ha vencido supuestamente el 1 de junio del año 2027. ¿Se computará desde ese momento? No se computa. Se computa a partir del primer día del año siguiente del año fiscal de vencimiento del periodo. Es decir, al año 1 de enero del 2027. Del año fiscal. Ya. El segundo numeral que les dictado hace rato. La acción de imponer sanciones administrativas. ¿Ya? Sanciones administrativas. También prescribe en 8 años. ¿Ve? También prescribe en 8 años. Pero, ¿de cuándo a cuándo se computa esto? Desde el primer día del año siguiente, aquel en que se cometió la contravención. Si este año has cometido una contravención tributaria, entonces computa
desde el próximo año del año fiscal. Me van a seguir con el artículo 59 y 60 y las modificaciones que han subido estos artículos. Ya. Tercer supuesto. La acción para que la alcaldía nos ejecute las sanciones, o sea, las penas por contravenciones tributarias, también prescriben en 8 años. Es la regla, ¿no ve? ¿Desde cuándo se computa? Se computa desde el momento en que esa sanción que dice que vos tienes que pagar tanto, si no te vamos a clausurar tu boliche, tu restaurante, tu actividad comercial, cuando ese documento adquiere la titularidad de título ejecutorial. A partir de ese momento se computan los 8 años. Esto tienen que saber de memoria. Como no preguntan, entiendo que me están entendiendo todos. Ya, entonces hay 3 supuestos de lo que hemos hablado. ¿Cómo, en qué casos prescribe la acción de la administración tributaria? En esos 3 casos prescriben, en esos 3 supuestos, y ahí hay que interpretar con el artículo 60 del Código Tributario. Se los he hecho ya aquí con algunos ejemplitos, les voy a mandar para que puedan revisar, pero también lean el Código Tributario, jovencitos, ¿ya? Ahora vayamos a las causas de interrupción de la prescripción de una obligación tributaria. La regla es que en 8 años, yo, alcalde, mis abogados, mis brazos operativos, no les fiscalizan, no les notifican con las resoluciones determinativas de la obligación tributaria, no ejecutan tampoco las sanciones que ustedes ya han sido sometidos, todo aquello. Entonces, en 8 años prescribe, ¿no ve? Prescribe. Ya no puedo yo perseguirles, ya no puedo hacer nada en contra de ustedes, me van a decir, vaya a llorar al río. ¿Ya? Pero el Código Tributario, en el artículo 61, dice que esos 8 años, o en ese lapso de 8 años, se puede interrumpir. Es decir, ha pasado 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, ya 7 años y medio que ustedes me van a plantear prescripción. Yo justo hago un acto administrativo y les notifico e interrumpo la prescripción. Interrumpo el transcurso de esos 7 años y medio. Entonces, ¿cómo interrumpo? Les notifico con la deuda tributaria. Les digo, a ver, ahí está, pásaga, viene mi inspector, te notifica, usted, señorita, debe tantos, y tú recibes, firmas, entonces ya te he interrumpido tu prescripción. O sea, en vano me querías madrugar con tus 7 años y medio, entonces yo ya me he dado cuenta que me estabas madrugando, entonces te he notificado, entonces se interrumpe tu prescripción de los 7 años y medio y nuevamente empieza a correr otra vuelta a los 8 años. Eso es en el primer caso. Otro, cuando vos o cuando la Brenda Eliana como comerciante no tiene, es una buena empresaria, pero no sabe nada de contaduría pública, no sabe de derecho tributario y ingenuamente reconoce una deuda. Por decir, yo ya ha pasado 8 años, o ya por decir, ha pasado 8 años. Ella no me ha planteado una prescripción. Entonces yo le mando a mi inspector, anda y madrugar, no le asustes, pero anda y dile que le dices que revise sus libros contables, o por decir que te muestre sus
talonarios de facturas y todo aquello, entonces le exiges que vía una inspección, le dices que te presente todo aquello. Entonces viene el inspector, le dice, a ver, Brenda, muéstreme sus libros sus libros contables, ¿no? Una inspección, digamos, te hacen en tus libros contables y te dice, creo que tú debes deuda, ¿no? Y ella en ese momento dice, sí, creo que debo algunas deudas deudas de mi actividad comercial. Basta que reconozca de esa forma, entonces ha interrumpido la prescripción. ¿Eso por qué? Por no tener conocimiento de normas tributarias. 2, por no haberse contratado a su contador. Porque por decir, hoy día a las 10 en punto llega a la empresa el inspector, ya ha pasado los 8 años, y le dice, présteme tus libros contables, quiero revisar. Ella tiene que decir, no, un momentito, por favor, agarrar su teléfono y llamar a su contador y decirle, licenciado, me están haciendo una inspección. ¿Listo? Decirle, ustedes como contadores, ya, que haga, y tú no vas a decir ni sí, ni no, ni nada. Es más, salite, escapate. ¿Ya? Que abandone, que lo deje su empleado. Entonces, no interrumpe. Pero si le dice sí o admite que existe una obligación tributaria, ya sea en esa inspección de los libros o en el momento de fiscalizar un hecho generador o un hecho imponible, ha interrumpido la prescripción, entonces ya no me vas a poder decir extinción de mi obligación tributaria. Eso se llama interrupción, que eso sí le sirve a la administración tributaria y no le sirve al contribuyente. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Cuando tengan sus clientes, ustedes tienen que recomendarles de que cuando vengan a fiscalizar después de 8 años, que no reconozcan la deuda, que se hagan los rusos. Entonces, en vez de pagar tantas sumas de dinero, porque les comento yo que existen varias empresas, incluso les comentaba, ¿no? Que el Hotel Presidente debía grandes sumas de dinero de impuestos. Hay, por ejemplo, hay grandes piezas en Santa Cruz, eso es lo que llaman vulgarmente los latifundistas, deben varios impuestos. Entonces, hay que saber manejar la prescripción para estas figuritas. ¿Ya? Eso es la interrupción. Ahora, hay otra figurita que es de la suspensión. Esos 8 años que vos me quieres plantear prescripción para no pagarme los impuestos, también se pueden suspender. Una cosa es interrumpir, que te lo mata los 8 años que me estabas queriendo sorprender. En este caso, otra cosa es la suspensión. Dentro de los 8 años se puede suspender el devenir de ese plazo, pero solamente por 3 meses. ¿Cuándo se puede suspender? Cuando ha habido una notificación con el inicio de fiscalización al contribuyente. Esa fiscalización puede durar 6 meses. Por decir, ha comenzado 1 año, 2 años, 3 años, ya 2026. En enero te notifico con la fiscalización y yo debo de resolver en el plazo de 6 meses, la alcaldía. Pero la alcaldía, ¿en qué tiempo se resuelve? Se resuelve en 2 años, ¿no ven? Pero pasan los 45 años, los 6 meses, entonces continúa el contribuyente contando la prescripción de sus 8 meses. Otra forma de suspensión, cuando el contribuyente, dentro de un proceso administrativo o judicial, interpone algún
recurso de alzada ante la administración tributaria. En esos casos también se puede suspender. Existen dos formas de suspensión. Cuando hablamos de la suspensión, no retrotrae el tiempo transcurrido. O sea, no se extingue los 7 años y medio como me estaba queriendo hacer la Ayesta Párraga, como era en el caso de la interrupción. En la interrupción se elimina los 7 años y medio. En la suspensión, los 7 años y medio se paraliza, pasan los 6 meses, la alcaldía no resuelve y continúa los 7 años y medio más 6 meses, listo, me plantea prescripción. Eso es la diferencia entre suspensión e interrupción de la prescripción de obligaciones o deudas tributarias. Ya, no, esto tenemos que acabar. Nos vamos a quedar hasta las 8:30. Entremos a la prescripción como excepción. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la excepción de la prescripción es un medio de defensa. Cuando ustedes, como empresarios o como contadores de grandes empresas, les digan, ¿sabe qué? Licenciada, yo hace 10 años debo impuestos de mi empresa, no he pagado, no me han notificado, pero me han retenido mis cuentas bancarias en el banco, está notado preventivamente en mi casa, pero nunca la administración tributaria me ha demandado, nunca me ha notificado con una demanda contencioso. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Entonces, te plantean el caso. Entonces, ¿ustedes qué dicen? No, plantearemos una excepción de prescripción, si es que ya ha pasado más de 10 años, y vamos a liberar tu casa, vamos a liberar tu auto y vamos a liberar tus cuentas bancarias. Y ustedes como licenciados van a cobrar el 10 o el 20%. Pero es que tienen que saber. Paralelamente tienen que contratarse un abogado, tener un abogado para plantear esta excepción como un medio de defensa para quedar libres de estos impuestos. ¿Ya? Ahora, en materia tributaria es diferente en la vía judicial que en materia civil. En materia civil, la prescripción siempre se presenta de oficio, a instancia de parte. O sea, tú tienes que decir, ¿sabe qué? Yo le debía al doctor Ángelo Sarabia $500, como no me ha cobrado, ya ha pasado más de 5 años, yo planteo prescripción. Es a petición de parte. Ya, a petición de parte. En materia, y eso tiene que ser ante un juez. En materia tributaria, eso no existe. En materia tributaria existen 2 fases. La fase administrativa y la fase contencioso tributario jurisdiccional. Ahora, aquí vamos. En la fase administrativa, o sea, no va todavía donde un juez, al mismo alcalde en el departamento de recaudaciones, porque ellos son las autoridades competentes para conocer las recepciones de impuestos, ahí mismo tú puedes oponer una prescripción. ¿Ya? Le dices, ¿sabes qué, señor recaudador del alcalde? Tú tienes que haberme cobrado dentro de los 8 años, ya ha pasado más de 8 años, ahora te planteo prescripción y no te voy a pagar tributo alguno. ¿Ya? No te voy a pagar nada. Entonces, la administración tributaria, ya les he dicho, por el principio de seguridad, por el principio de la objetividad, o la teoría de la objetividad, por el principio de la seguridad jurídica, por la paz, por la tranquilidad, ¿ya? De oficio, una vez que tú le has opuesto esa prescripción, de oficio, esa división de recaudaciones tiene que emitir una resolución declarando
extinguida la obligación tributaria por la teoría objetiva y por el principio de seguridad jurídica, por la paz, por la tranquilidad de que nunca ellos te pueden perseguir por generaciones. ¿Ya? Entonces, ellos tendrían que rechazar, pero no lo hacen, pues, la alcaldía. A ver, contador o licenciado que de la alcaldía haga eso, al día siguiente lo despide, ¿no? El alcalde. ¿No? Entonces, siempre te va a rechazar. No, te rechazo. Así tú tienes que pagar los impuestos. Entonces, ¿qué haces? Entonces, no haces una demanda, no planteas una excepción, sino que haces una demanda de denuncia ante el juzgado contencioso tributario que está aquí en el edificio ISMAR. Esos juzgados ustedes tienen que conocer, tienen que ir a visitar. Eso es la labor de ustedes, porque ahí ustedes van a presentar una denuncia, una queja, ¿ya? Señalándole al juez con el argumento de que la administración tributaria, ya sea impuestos o ya sea la alcaldía, ha violado el artículo 59 del Código Tributario por no haber aplicado de oficio, ipso facto, ipso iure, las facultades de que tenía, de que ya no te podía fiscalizar, ni cobrar, ni perseguirte, ni nada de aquello, porque ha pasado 10 años y ha superado los 8 años de la prescripción. No ha habido ni interrupción, no ha habido ni suspensión, entonces operaba la extinción de la obligación tributaria. ¿Qué va a hacer el juez? El juez va a revisar de oficio y va a computar, evidentemente, han transcurrido el lapso exigido para esa prescripción y saca una resolución que va a declarar la extinción de la obligación tributaria por prescripción. Entonces, existe 2 fasecitas: la fase administrativa y la fase contencioso tributario. 2.5.8 pago de la obligación prescrita. Ya, ha pasado los 10 años, la deuda tributaria estaba prescrito, pero como el empresario no sabe, no tiene su contador, el tonto va y paga. Dice, quiero pagar porque no quiero que me multes. No está interrumpiendo, no está suspendiendo. Él ya ha pagado una deuda prescrita. Y como ha pagado una deuda prescrita, ya no puede decir, no, es un pago indebido porque ya había prescrito, entonces devolveme nomás la plata que he pagado porque ya estaba prescrito. No opera de esa forma. Puede haber contribuyentes que aún habiendo prescrito la obligación tributaria, de manera voluntaria y con conocimiento, paga esa obligación, entonces no ha operado ni la prescripción, no ha ni suspendido, por lo que la obligación está consumado en favor de la administración tributaria. En resumen, jóvenes, todas las obligaciones tributarias son prescriptibles en 8 años. Alcanza a todos los derechos de la administración tributaria, como puedo decir, exigirte a pagar, para imponerte sanciones, para determinar las obligaciones tributarias. Todo lo que hemos hablado del artículo 59 alcanza a todas esas figuritas. Existen 2 formas de prescripciones, de 8 años, otro ampliable a 2 años. ¿Ya? En estas prescripciones siempre se va a utilizar las instituciones del Código Civil. ¿Cuáles son? La interrupción y la suspensión por el conocimiento y la voluntad de los contribuyentes. Con eso terminamos la prescripción. Vayámonos a la novación. ¿Qué es novación? ¿Qué es la novación?
otra forma de extinción de las obligaciones tributarias. Esta figurita no está en el Código Tributario. Esta figurita está en el Código Civil. Pero esta innovación generalmente lo aplican la administración tributaria para sustituir una obligación por otra obligación. Ejemplo. Yo por decir, tengo una obligación he pagado una obligación de un auto. He pagado un impuesto de un auto. Pero el auto ha desaparecido o las boletas del que he pagado han desaparecido, ¿ya? No sé cómo reclamar esa boleta, lo he perdido la boleta. El formulario de lo que he pagado a la alcaldía se ha perdido, pero en el momento de ir a pagar los impuestos de mi casa, puedo decirle a la alcaldía: yo he pagado por un auto tanto, pero el auto no existe, o te puedo sustituir esta deuda por otra deuda. La innovación no es muy conocido en el Código Tributario y no es muy aplicable en el ámbito tributario, sino que esto más se aplica en materia civil. Ha habido un caso, les voy a mandar ese casito que ha sido con el artículo 71 de la ley 843, pero en materia tributaria mucho no se aplica, por eso que no hay incluso mucha materia sobre esta figurita. El doctor Benítez, por ejemplo, no habla mucho de esto, y tampoco aquel otro autor del derecho tributario boliviano tampoco habla. Esto es sacado de algunos principios de economía, de un texto, del texto Cafecito sacado. Pero les estoy mandando un casito de esa forma, ¿ya? El último punto es el 2.7, otras formas de extinción de la obligación tributaria en materia aduanera. Todas las formas de extinción de la obligación tributaria que hemos hablado, el pago, la compensación, la confusión, la prescripción, se aplica en materia aduanera, excepto la innovación, ¿ya? Como también en la práctica no se aplica en materia tributaria. En materia aduanera no se aplica por regla general. En materia tributaria se puede aplicar la innovación, pero tiene que haber una resolución expresa, ya sea de la alcaldía, ya sea de impuestos internos. En aduana nacional no se aplica. Se aplican todas las formas que hemos visto, excepto la innovación. Independientemente de esas 6 figuras que hemos visto, ¿ya? O de las 5, sin la innovación, existen otras formas de extinción de las obligaciones tributarias aduaneras ya en aduana nacional. ¿Cuáles son? 1. El desistimiento de las declaraciones de mercancías. Eso es desistir a la declaración del DUI sobre una mercancía. 2. El abandono expreso o tácito de la mercancía en depósitos o en recintos aduaneros. 3. La destrucción total o parcial de la mercancía, ya sea esto mediante la importación o dentro de los recintos aduaneros o depósitos aduaneros, que eso vamos a ver más a profundidad cuando hablemos de la legislación aduanera. Vayamos uno por uno. ¿Cuándo procede el desistimiento? ¿Qué es desistir? Es arrepentirse.
es ya no querer. ¿Ya? Por regla general, cuando llega una mercancía del exterior a Bolivia, cuando el importador importa una mercancía, lo primero que hace esa mercancía es ingresar a un recinto aduanero, ¿ya? Pero para que ingresa a un recinto aduanero y tú tienes que hacer una declaración expresa, ¿ya? Haces una declaración, dices, declaras, o sea, aplicas el DUI, ¿no? Haces la declaración única de importación y le dices, señor aduanero, estoy trayendo 10 televisores de 40 pulgadas, ¿ya? Yo soy ¿cómo se llama? Yo soy el despachante de aduanas y estoy trayendo, ¿para quién? Estoy trayendo para la Ayesta. Entonces, la Ayesta va a ser, ¿cómo se llama? Va a ser la que va a estar la beneficiada de los televisores. Entonces, una vez de que la aduana me acepte el DUI, ¿ya? Y la Ayesta que va a ser la propietaria o sea, ella va a ser la consignataria de los 10 televisores, entonces me dice, no quiero esos 10 televisores de 40 pulgadas, quiero 10 televisores de 90 pulgadas. Entonces la consignataria, que es ahí está, me dice, ya no quiero, entonces me lo tienen que decir dentro de los 3 días. Entonces, una vez de que la aduana ya me ha aceptado la declaración jurada, yo tengo 3 días para ir a la aduana y decirle, mi consignataria, que es ahí está Pázaga, ya no quiere esta mercancía de los 10 televisores de 40 pulgadas, porque ya va a comenzar el mundial y quiere los televisores más grandotes para vender en la Justus, porque ¿quién es el importador? Siempre tiene que ser una agencia despachante de aduanas. ¿Saben eso, no ven? Entonces, yo tengo 3 días como importador y decirle, voy a rechazar o voy a desistir de esta declaración, ya que tiene que ser de manera expresa en los 3 días, ya, y tengo que retirar inmediatamente los 10 televisores que han llegado y estaban en el recinto aduaneros y reimportar a otro lado, ya sea sacándole de Bolivia a Perú, a Chile, ¿ya? Entonces, Aduana Nacional, ¿qué va a hacer? Me lo va a anular el DUI. ¿Mediante qué? Mediante un sistema informático llamado SIDUNEA. El significado de esto les voy a mandar. Entonces, ya queda sin efecto la declaración o el DUI y, ¿qué te digo? Anulado el DUI, ya me estoy liberando, ya se está extinguiendo, ya no tengo por qué pagar ya ninguna obligación tributaria aduanera. ¿Me entiendes, no? Esa figurita del desistimiento de la declaración de mercancías, desistimiento del DUI. Ya. El otro es el abandono expreso o tácito de la mercancía. Ha llegado los 10 televisores de 40 pulgadas a Bolivia, ha ingresado a recintos aduaneros, he hecho la declaración del DUI y me dice el DUI cuánto tengo que pagar como obligación tributaria, pero yo no tengo plata o la Ayesta no me quiere dar plata para pagar la importación de la obligación tributaria aduanera, entonces yo lo abandonamos la mercancía y ha pasado un tiempo establecido por ley, que pueden ser 6 meses a 2 años, y en 2 años, si es que no, por decir, si son bienes consumibles, 6 meses, bienes no consumibles pueden ser hasta 2 años, entonces no he pagado la obligación tributaria, ¿qué pasa?
Aduana Nacional, ¿qué hacer? Dice, esta mercancía pasa a favor del Estado. La aduana nacional puede disponer de esa mercancía a título gratuito. Se lo va a entregar ¿a quién? ¿A quién se lo entrega esa mercancía? Se lo va a entregar a las instituciones del sector público o va a entregar a las organizaciones económicas productivas, que son las empresas públicas, pueden ser a las organizaciones territoriales, puede entregar también a las organizaciones privadas nacionales sin fines de lucro, por si ha llegado los 10 televisores, para sus oficinas pongas esas televisiones, o puede entregar a las organizaciones indígenas, originarios campesinos o personas naturales, siempre que tengan preferencia del lugar que estén habitando esas personas, o sean parte de las zonas fronterizas. Por ejemplo, a ver si es que agarramos en Tambo Quemado, ¿quiénes van a ser los más beneficiados? Los que están por Oruro, por Tambo Quemado, por los campesinos que están por esos lados, pues a ellos se les entrega estos bienes, con la condición de que estos que van a recibir estos productos por abandono, tienen que pagar, no van a pagar nada, pero sí tienen que pagar los tributos por almacenaje en aduana nacional. Este abandono tiene que ser expreso o puede ser tácito. Expreso cuando yo le digo, mi consignataria, esta no quiere ya estos televisores o no quiere estos y yo lo abandono. O tácito porque ya lo ha abandonado la mercancía. El último, y una vez sucedido eso, entonces se extingue la obligación tributaria aduanera. El último, destrucción total o parcial de la mercancía. También es una forma de extinción de la obligación tributaria cuando una mercancía que llega desde China y se ha volcado el barco, el buque se ha volcado, entonces ha llegado, porque desde Bolivia ya se hacen los documentos de importación, entonces ya sabemos cuánto vamos a pagar, pues llega la mercancía dañada o llega solamente de 10 televisores, solamente llega un televisor o no llega ningún televisor, entonces no pagamos nada de obligación tributaria aduanera. Pero si de los 10 televisores ha llegado solamente 3, entonces de los 3 sí tenemos que pagar la obligación tributaria. Por eso es que se dice, es la liberación de una obligación tributaria por la destrucción total o parcial de la mercancía, que tiene que ser por razones de fuerza mayor o caso fortuito. No puede ser provocado. Si el importador provoca, eso vamos a avanzar en materia aduanera, con los choferes, con los transportistas que pueden provocar, ocultar la mercancía, los famosos contrabandistas, ¿no? Ocultar, o antes de llegar a aduana nacional, lo meten por esos canchones, ¿no? Entonces, si es que es provocado, no. Tiene que ser una destrucción total o una destrucción parcial. En esos casos sí, te liberan de esas partes de las mercancías. Con eso hemos terminado este temita muy ampuloso, muy larguito. La próxima clase, ahora vamos a avanzar algo, vamos a avanzar el domicilio tributario. ¿Alguien sabe qué es el domicilio tributario? A ver, punto 1. Nociones generales. Punto 2. El domicilio en el Código Tributario, que está en el Código Tributario, está descrito de manera clara y precisa. Punto 3, no, solamente son 2 puntitos. Entonces, vamos a avanzar el día viernes el domicilio tributario y vamos a avanzar la clasificación de los impuestos que has editado el sumario, ¿no ven?
Ahora ya se ha dictado el sumario del domicilio tributario. Tenemos que buscar alguna solución para dar el examen del primer parcial. ¿Alguien sabe si la facultad está abierto o cerrado? Yo he ido, por ejemplo, por el monobloc y hay cursos que están abiertos. Hay también otros que creo que están ahí, pero... O damos el examen oral. ¿Qué tal, chicos? 3 preguntas por decir. A ver, una pregunta. ¿Qué es una relación jurídico-tributaria, digamos? A ver, allí está. Exponga. Yo me voy a dar cuenta rápido si sabe o no sabe o si está leyendo. Porque cuanto más temas avancemos, más temas van a tener que dar examen, ¿no? ¿Cómo hacemos, chicos? ¿De otros cursos no saben cómo están dando? Lo han suspendido hasta la primera clase presencial. ¿Cómo? ¿Lo han suspendido? Sí, lo han suspendido. En las materias de primer año lo estaban dando más conforme, pero de primer año. Virtual. ¿Están dando virtual? No sé de otros paralelos, pero al menos de todas las materias que yo he tomado, todos los licenciados han dicho que se va a dar el examen de manera presencial y en la primera clase que toque de manera presencial, en ahí se va a dar el examen. Pero esta altura es lo que no se va a solucionar estos problemas. Ya. Pero a ver, hasta el viernes, si ya pasa algo, hasta el viernes podemos decir que hay algo, no sé si es que dictan estado de sitio, por lo menos. Y si no, yo les propongo dar examen oral. O pueden dar... Licenciado, disculpe, ¿saben otros cursos? Bueno, yo soy de cuarto año y en su momento di un domingo clase, pero en el pabellón. Creo que hay que pedir el pabellón prestado, no sé cómo es, pero yo creo que ese sería el último recurso, tal vez. Ya, a ver, entonces yo me comunicaré con Álvaro, preguntaré todo esto y cualquier cosa les hago decir con Álvaro. ¿Ya?